Nos encontramos con el fotógrafo Ricardo General, quien presentará este lunes 13 su exposición llamada Contrastes, desde lo campestre a lo urbano en Japón, en la Universidad de La Serena. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, es un gusto tenerte acá y nos gustaría que nos comentes sobre esta exposición que va a estar increíble. Sí, ha sido todo un proceso. Yo viajé a Japón el 2024, viajé dos veces. Viajé en mayo y viajé en noviembre, en dos estaciones muy distintas. Fue por un trabajo de exploración del territorio de Japón y durante esos meses estuve conversando con la Universidad de La Serena. Comentándoles de que iba a estar en Japón y como yo sé que existe ese vínculo con la institución, nació la idea de hacer un resumen, una síntesis visual de lo que era todo este viaje, todo lo que representa Japón. Eh, Claramente igual fue un viaje con distintos enfoques en términos fotográficos, así que gracias a la gestión de vinculación con el medio de la universidad, gracias a Fernando Tapia, que es mi curador en esta exposición, pudimos hacer una síntesis, un orden, digamos, del registro que yo había hecho en una extensión bastante grande de lo que es el país, porque viajé de la zona central hacia el norte y llegué hasta el extremo norte de Japón, hasta la isla de Hokkaido, Sapporo y todo ese sector. Así que hay una gran variedad, digamos, de distintos paisajes, desde lo urbano a lo campestre. ¿Cómo es esa idea de lo urbano o lo campestre y por qué en Japón? ¿Cómo llegaste ahí? Yo siempre he tenido una fijación con Asia, porque para mí Asia representa mucho el tema de una raíz muy desde lo rural, pero al mismo tiempo un contraste inmenso que existe con el gran desarrollo urbano y moderno que tienen. Y en Japón eso como que explota de cierta medida. Me tocó viajar en auto por Japón, entonces uno va teniendo una visión, Polis, donde pareciera que estuviese 3 siglos más adelante. Y eso muchas veces uno también lo encuentra en el medio de la ciudad, donde vas caminando y te encuentras con construcciones que son de hace un siglo atrás y que todavía también tienen ese paisaje rural. Eh, que es algo muy distinto a lo que pasa acá, porque son territorios más nuevos, tú encuentras mucho paisaje agreste, sí, pero la modernidad, el cambio no es tan extremo. Entonces en Japón como que ese cambio es muy notorio, en Asia en general, pero en Japón en particular sí, es muy notorio. Entonces tuvimos esa reflexión con el curador de buscar como un eje y como mi fotografía estaba en primera instancia muy unida a lo que era el paisaje, eh, y esta urbe un poco caótica también que de repente tú encontrabas, se dio esa síntesis perfecta, ese equilibrio. Me imagino que en este viaje que fue largo, ¿tuviste alguna dificultad, algunos aciertos? ¿Cuáles fueron las experiencias que más te marcaron en el viaje? En términos como de lo complejo, yo creo que la complejidad va quizás por un poco entender el ritmo de las sociedades. En general Chile, en general Latinoamérica, es una sociedad que es sumamente expresiva. Tenemos mucha, no sé si, quizás el término es como la energía que tenemos al hablar, al expresarse, nuestra forma de comunicación, que tiende muchas veces como un poco a lo irónico o al sarcasmo también muchas veces. En cambio, en Japón todo es más concreto. Eh, es- Quizás si bien hay una expresión, sí, propia de cada país, pero muchas veces la energía con la que se expresa es distinta. Entonces, en esos términos uno como que igual tiene que tratar de adaptarse. Por otro lado, el tema del idioma, claramente, porque si bien yo hablo inglés, pero en Japón no se habla inglés normalmente. No es un idioma que esté tan masificado. Si te puedes comunicar, pero, pero cuesta un poco más con el inglés. Pero gracias a las herramientas que existen hoy es mucho más fácil. O sea, tener un traductor portátil todo el tiempo te hace increíblemente fácil a veces comunicarte.
Hay distintos otros procesos, por ejemplo, el hecho de viajar por tierra en Japón es súper distinto porque las ciudades están cruzadas muchas veces por autopista. Entonces, por ejemplo, para ir de un lugar a otro tienes que entrar en una serie de intersecciones y las autopistas en Japón son bastante complejas a veces. Caóticas tienen que ser, con la cantidad de Sí, gente. caótica. El tráfico que existe de vehículos en algunos lugares es inmenso. Entonces, eso lo hace un poco también más complejo. A veces uno quisiera como tener más tiempo. Yo creo que eso es, tener más tiempo, el poder llegar más temprano a los lugares y muchas veces nos pasó porque yo no fui solo, fui con un equipo de trabajo, entonces habían otras personas que manejaban por mí. Y me pasaba que de repente queríamos llegar más temprano a un lugar y no alcanzábamos a llegar más temprano porque simplemente el tráfico no te lo permite. Em, una anécdota que pasó y que fue notable fue que tenía un día para fotografiar el Monte Fuji. El Monte Fuji es un volcán, un estratovolcán muy famoso a nivel mundial. Y, y resulta que toda la semana estuvo con tormenta y estuvo lloviendo torrencial en la zona donde está el Monte Fuji. Y estuvo cubierto, no se veía. Y cuando iba en camino al lugar que está casi al frente del monte, llegamos en una tormenta, lluvia, se nos cruzaron hasta jabalí en la carretera, nos perdimos por el mapa también, fue un tema. Y llegamos con la incertidumbre de que iba a estar nublado y yo iba a perder el día, porque era complejo llegar ahí y no podíamos estar otro día. Y resulta que yo, claro, desperté, ese día me dormí, no sé, a las 12 de la noche y desperté a las 4:30, 5 de la mañana, cuando estaba sintiendo las primeras luces. Y cuando despierto veo la ventana y el monte está relativamente despejado. Así que pesqué la cámara, tomé las fotos que necesitaba y después salí corriendo a un lago que estaba al frente para tomar las últimas fotos del volcán despejado, porque después se nubló y no se despejó más. Es un tema de suerte la fotografía. Sí, la foto tiene un poco de... Sí, está un poco inmersa en este azar. Y fue muy cómico al final, porque en ese lugar me encontré con fotógrafos de todo el mundo. Y habían fotógrafos que estaban hace 6, 7 días esperando tener al monte despejado. Estaban en un lugar 100 kilómetros más allá del lago donde estábamos y habían estado todos esos días esperando. Y ese día en particular se despejó. Y cosas de la vida, después, claro, nos fuimos de ese lugar y pasamos por uno de los miradores más famosos hacia el volcán y estaba totalmente cubierto, igual. Entonces fue un gran estrés, pero finalmente igual pude hacer las fotos y eso me dejó contento. Pero sí, esa fue como una de las grandes anécdotas, momentos como complejos del viaje. Pero sí, no, siempre viajar a una sociedad distinta, a paisajes distintos, implica igual un poco eso de esas cosas tan aleatorias que pasan. Y la gente allí, las personas, ¿cómo te recibieron? ¿Fueron amables contigo? ¿Porque tú andabas con tu cámara? ¿Cómo captaron tu fotografía? Yo creo que dependiendo de los contextos, normalmente, por ejemplo, cuando uno está en lugares como digamos, con más intimidad, donde tú puedes conversar, siempre el japonés te trata muy bien. Hay mucha amabilidad. Obviamente son sociedades que son sumamente respetuosas. Entonces, tratan siempre de entenderte de lo que estás tratando de explicar y en general uno con el tiempo como fotógrafo igual aprende un poco a esta comunicación de cuando vas a tomar sobre todo una foto. Y se da como un diálogo en especial, a pesar de que a veces no sean el mismo idioma, pero hay un lenguaje como universal de la expresión que uno con el tiempo lo aprende a trabajar. Y en ese sentido siempre fue mucha amabilidad. ¿Sí? No, son sociedades muy pacíficas. Tú puedes andar con calma por todos lados. Claro, como toda sociedad tiene también sus temas. El tema de estar, por ejemplo, en un metro atiborrado de gente es súper complejo. Yo tengo entendido que igual
es súper complejo estar entre tantas personas y obviamente el uso de cámaras no está permitido en algunos lugares. Pero, pero en general cuando uno mantiene ese respeto por las reglas y por la cultura, nunca hay problema, siempre muy buen trato. Sí. Tú señalabas una diferencia entre lo urbano y lo Mm. rural, pero ¿en algún punto encontraste algo que una esos dos mundos? Sí, por ejemplo, Tokio, que es una ciudad, como un ser viviente, bien complejo. Claro, de repente como que tú ves mucha modernidad y entre medio encuentras casas que tienen ese típico estilo japonés y ahí como que te das cuenta de que el japonés nunca deja esas raíces o a veces te encontrás con parques donde uno perfectamente se podría perder adentro, son enormes. Eh, a veces estás entre medio de jardines y te encuentras también con esta ruralidad. eh, y es algo que, por ejemplo, acá cuesta a veces encontrar. Eh, no sé, nosotros acá en La Serena tenemos paisajes hermosos, pero pareciera que no, todavía no logramos tener cierto equilibrio. En general, en la construcción de las urbes cuesta mucho, pero por lo menos yo lo que sí vi en Japón es que esa naturaleza que se encuentra, siempre te la encuentras limpia. Hay un Eh, respeto desde la gente. Ay, sí, hay una forma, una convivencia, no sé si llamarlo ecológico, pero sí existe por lo menos la conciencia de que si estamos alterando el lugar, igual tratamos de mantener un equilibrio en eso, a diferencia de acá. Eh, Sí, se produce mucho este tema de algunas granjas que de repente uno va encontrando en los caminos, entre medio de ciudades gigantes. Entonces sí, claramente se pueden encontrar esos lugares, po. Japón es como un país que tiene demasiadas capas. Y yo siento que estos viajes, por lo menos para mí, fue como una lectura de esa primera capa. Eh, pero siempre uno tiene el deseo de seguir un poco más allá. Pero para eso es tiempo, yo creo que hay que ir procesando y yendo un poco más profundo. Y en esta exposición, ¿qué conceptos te gustaría traer a la gente desde Japón? Cosas que ellos piensen, ¿qué te gustaría transmitir? Siento que casi todas las fotografías que encontré en el lugar fueron fotografías que siempre me transmitían un poco de paz. Y también un poco de este simbolismo que existe en la arquitectura o incluso en los mismos paisajes. A veces cuando uno lee los haiku, los poemas japoneses o escucha música de compositores japoneses, sientes que hay como una suerte de identidad, pero tú no sabes bien de dónde viene hasta que estás en el lugar. Y en lo particular, estar en ciertos paisajes me permitió como un poco entender eso. Y eso es lo que estoy tratando de transmitir a través de esa exposición. Un poco mostrar esta simbología que de repente se da incluso en los paisajes. Eh, Hay una serenidad en muchos lugares. Este hecho de, por ejemplo, de repente ver paisajes de agua mezclados con los bosques, los reflejos, y de repente vas a otro lado y encuentras una serie de texturas con la caligrafía japonesa que es inentendible para nosotros, los cambios de niveles, de colores que existen en las ciudades. eh, Todo ese es como un balance que tratamos de hacer en la exposición. Sí. En total, ¿cuántas fotos sacaste? La primera selección que se hizo son aproximadamente 200 fotografías. En la exposición hay 22 fotografías. Son fotografías de gran formato. Hay dos fotografías que son de 2 metros 30 en su lado más grande y las otras fotografías son casi de 1 metro. Eh, Siempre he sido como de la idea de hacer fotografías grandes porque la sala, en particular la sala de la Universidad de La Serena, es una sala igual amplia. Entonces cuesta a veces abarcar ese espacio. Y siempre le comenté a Fernando Tapia, al curador, que quería que si hiciéramos una exposición ahí, fuese con fotografías más grandes para no saturar por un lado con tantas fotografías chicas que de repente cuesta un poco asimilarlas en las paredes, y por otro lado que fuesen fotografías que permitieran a la gente desde lejos
poder entender un poco el mensaje. Así que en base a eso se hizo esa selección de 22 fotografías. Hay muchas más fotografías y yo creo que las vamos a seguir reservando para, por lo menos para mí, yo quiero seguir con otra etapa ahora. No es mi primera exposición de países. Mi primera exposición fue sobre Tailandia, en Santiago, hace varios años. Y comenzamos de esta misma manera. Comenzamos con una exposición que después llevó a hacer un libro. Entonces, mi idea ahora es comenzar con esta exposición y después de que la exposición cumpla su ciclo, comenzar a pensar en un libro y seguir profundizando en torno a esta tremenda cultura que por lo menos para mí me entusiasma mucho conocer mucho más. La fotografía te permite un poco eso. Ricardo, ¿nos puedes por favor repetir los detalles de tu exposición? Sí, la exposición va a ser inaugurada este lunes 13 a las 17 horas, están cordialmente invitados. La exposición va a estar hasta el día 23 de enero. Así que ya saben, 22 fotos van a estar disponibles en la sala de exposiciones de la ULS, fotografía de Ricardo General. Así que eso, muchas gracias Ricardo por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti.